Olulipa. ¿Sabían ustedes que algunas veces el poder de sanarse a sí mismo no está en pastillas o tratamientos médicos, sino en nuestras mentes? Ese es el poder del placebo. Y en este video vamos a explorar cómo nuestro cerebro puede ayudar a nuestro cuerpo a sanar. Así que, ¿qué es exactamente el placebo y cómo funciona? El efecto placebo. El efecto placebo es el fenómeno por el cual los síntomas de enfermedad de un paciente pueden mejorar mediante un tratamiento con una sustancia inocua, es decir, una sustancia sin efectos directamente relacionados con el tratamiento de los síntomas o la enfermedad. La explicación fisiológica postulada para este fenómeno sería la estimulación de una zona específica del cerebro que daría como resultado la mejoría del cuadro sintomático del paciente. Es decir, el propio paciente puede autoinfluenciarse por la sensación de ser tratado o la esperanza de curación y como resultado puede encontrarse mejor o incluso facilitar la recuperación. Es importante aclarar que este fenómeno no funciona con la misma eficacia ni con todos los pacientes ni con todas las enfermedades. Cuando una empresa farmacéutica o un laboratorio universitario o privado desarrolla una nueva medicina para demostrar su eficacia, debe llevar a cabo pruebas clínicas con pacientes reales que sufran de la enfermedad a la cual esta nueva medicina intenta curar. Para que un estudio clínico pueda demostrar la eficacia de una nueva medicina, se deben crear por lo menos dos grupos. Un grupo de pacientes que recibirá la medicina que se va a probar y otro grupo de pacientes que recibirá una sustancia inocua que no tiene ningún efecto terapéutico en la enfermedad contra la cual la medicina está siendo probada. En algunos estudios inclusive se incluye un grupo adicional de enfermos que no recibe ningún tipo de tratamiento, ni la pastilla a probar ni el placebo. El objetivo de esta prueba es demostrar que el efecto terapéutico de la nueva medicina tiene más eficacia que aquellos que reciben el placebo o los que no reciben ningún tipo de tratamiento. Los estudios médicos para validar los medicamentos y tratamientos para cualquier enfermedad o dolencia utilizan placebos. De esta forma se puede controlar cuando los síntomas mejoran mediante este fenómeno y analizar adecuadamente la eficacia del tratamiento. Cuando un tratamiento no funciona significativamente mejor que el placebo, se considera ineficaz e inadecuado para dicha enfermedad y entonces no puede recetarse. El uso de placebo también tiene importancia muy grande en la investigación científica. Los estudios científicos utilizan estrategias denominadas de doble y triple ciego, que impiden que el investigador pueda saber si el tratamiento que receta es placebo o no. De esta forma se impide que los investigadores evalúen la mejoría de forma subjetiva y condicionada por sus prejuicios. Recibiendo y teniendo la confianza de un tratamiento falso puede conducir a la mejora de la salud. Algunos sostienen que si los placebos a veces muestran mejora, entonces el engaño de la gente empieza en que una medicina falsa realmente trabaja, no hace daño o es éticamente justificable. Entre otras objeciones conocidas a esta idea es que si la gente llega a confiar en tratamientos sin validez científica, ellos pueden dejar de buscar tratamientos que sí serían eficaces. Los investigadores creen que el efecto placebo está impulsado por nuestras expectativas y creencias sobre un tratamiento. Esto sucede porque el cerebro puede activar los mecanismos naturales de curación del cuerpo a través del poder de la sugestión, la expectativa y otros factores psicológicos. Cuando creemos que un tratamiento funcionará, nuestro cerebro libera analgésicos naturales llamados endorfinas, que pueden ayudar a reducir el dolor y mejorar nuestro estado de ánimo. Además, el efecto placebo puede activar el sistema inmunológico del cuerpo, lo que puede ayudar a combatir infecciones y curar heridas. A lo largo de los años ha habido muchos estudios que han demostrado la eficacia de los placebos en el tratamiento de diversas afecciones,
Por ejemplo, un estudio encontró que los pacientes con dolor de espalda crónico que recibieron una inyección de placebo informaron menos dolor que aquellos que no recibieron ningún tratamiento. Otro estudio mostró que los pacientes con enfermedad de Parkinson que recibieron un tratamiento con placebo que se le dijo era un nuevo fármaco experimental, adicionalmente a sus medicamentos regulares, tenían una mejor función motora que aquellos que recibieron solo la medicación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los estudios muestran los mismos resultados y que hay muchos factores que pueden influir en el efecto placebo. Debemos tener ciertas consideraciones éticas con relación a este fenómeno. Si bien el efecto placebo puede ser una herramienta poderosa para la atención médica, también plantea cuestiones éticas sobre el uso de placebos en el tratamiento médico. Por ejemplo, ¿es ético dar a un paciente un tratamiento con placebos sin su conocimiento o consentimiento? ¿Qué sucede si el paciente tiene un dolor intenso o sufre una afección potencialmente mortal? ¿Se debería de incluir estos pacientes en estudios con placebo? También hay otras alternativas. Adicionalmente, existen implicaciones para la asistencia sanitaria, porque ya que sabemos que el efecto placebo sugiere que nuestras creencias y expectativas sobre un tratamiento pueden tener un impacto real en los resultados de nuestra salud, esto significa que los proveedores de atención médica deben tomarse el tiempo para explicar los tratamientos a sus pacientes y abordar cualquier inquietud o duda que puedan tener, porque este tipo de explicación detallada de los efectos de la medicina en su mejora puede contribuir por medio al fenómeno del efecto placebo a que el paciente mejore más rápidamente. Esto así porque el efecto placebo destaca la importancia de los factores psicológicos en el cuidado de la salud, como la empatía, la confianza y la comunicación. Entonces, para algunos pacientes, recibir y tener la confianza en un tratamiento falso puede conducir a la mejora de la salud. Pero este tipo de aserción a la palabra placebo tiene proponientes en su favor y proponientes en su contra. Algunos sienten que si los placebos a veces muestran mejoras, entonces el engaño de que la gente que piensa que una medicina falsa realmente trabaja no hace daño y que es éticamente justificado por tales razones. Entre las objeciones más conocidas a esta idea es que si la gente llega a confiar en tratamientos sin validez científica, ellos pueden dejar de buscar tratamientos que sí serían eficaces. Pero un estudio hecho por el Dr. Ted Kaptchuk y sus colegas en el 2010 indica que el efecto de placebo puede funcionar aun cuando usted sabe que es en realidad un placebo el que toma por medicina. Dividieron a pacientes del síndrome de irritación intestinal, o IBS por sus siglas en inglés, en dos grupos. Uno no recibió ningún tratamiento, al otro le fue dado píldoras falsas 2 veces al día. Se les dijo que dichas pastillas no tenían ningún ingrediente activo. La palabra placebo hasta fue impresa en la botella de pastillas. Pero aún así, los resultados del estudio mostraron que el grupo que sabía que tomaban placebo tenían una considerablemente mayor alivio de sus síntomas que el grupo sin tratamiento. Cuando el Dr. Kaptchuk indica de que puede haber beneficios simplemente en la ejecución de un ritual médico, implica que debería haber más investigación en esta área para cualquier estudio que nos ayudaría a deshacernos del engaño médico. Este tipo de investigación vale mucho la pena llevarla a cabo. Para concluir entonces, el efecto placebo es el conjunto de efectos positivos sobre la salud de una persona enferma que produce un acto médico, o en general cualquier acto con intención terapéutica, y que no se deben al efecto específico de dicho acto médico, o a la medicina que trata de representar dicho acto. El efecto placebo, en el caso de los efectos positivos que aparecen tras la administración de un fármaco y que no se deben a su acción farmacodinámica, o el conjunto de efectos positivos que aparecen tras una intervención quirúrgica y que no se deben a los efectos específicos de la reparación quirúrgica, o cualquier efecto positivo tras la administración de placebo, ya que éste carece de efecto específico.
Se trata, por tanto, de un fenómeno psicológico o psicofisiológico en el que los síntomas de un paciente pueden mejorar mediante un tratamiento con una sustancia placebo, es decir, una sustancia sin efecto directamente relacionado con el tratamiento de aquello que estaría causando los síntomas de dicho paciente. Y basándonos en el estudio del Dr. Kapchuk, no importa que el paciente conozca o no que está tomando un placebo en lugar de un fármaco real, de igual manera puede ocurrir un efecto positivo. Pero ¿por qué ocurre este efecto fisiológico cuando se usan los placebos? Muchas gentes atribuyen dicho efecto a cuestiones espirituales y otra a la intervención de efectos sobrenaturales como Dios, la naturaleza u otro ente causante que no se puede determinar ni comprobar su existencia. Claro que la ciencia ha investigado dicho efecto y tiene una respuesta mucho más plausible que las de los espirituales y creyentes. Varios estudios, incluyendo uno hecho por la Universidad de Michigan, en los cuales se le suministraron placebo a otras personas y a otros medicinas reales y a otros ninguna, revelaron que en los pacientes más receptivos al uso de placebo se le activaba la producción de dopamina, un tipo de endorfina responsable de los sentimientos placenteros. Por lo tanto, aquellos que son receptivos a esta idea de placebo, el sentimiento placentero y la producción de dopamina podía influenciar en la mejora física de sus síntomas. Por el contrario, en los pacientes que se les advirtió de la verdad no había reacción e incluso algunos podían llegar a experimentar el efecto nocebo, o sea, sentirse peor. En conclusión, el 30% de los norteamericanos que usan terapias alternativas y que aparecen dentro de su grupo personas que se alivian, se cree que una gran parte de la medicina alternativa que estos usan está basada en el efecto placebo. Si la enfermedad mejora con el placebo, puede significar o bien que el problema o la enfermedad se origina por la mente, o bien que el organismo se recupera espontáneamente. Si un placebo tiene mucha efectividad, impugna el valor de los medicamentos que más se utilizan en la práctica médica diaria. El hecho de que un paciente mejore en sus condiciones de una enfermedad debido al efecto placebo no necesita que esta mejora sea atribuida a la intervención de un Dios, lo espiritual o a lo sobrenatural, sino simple y llanamente a la capacidad del cuerpo de recuperarse a través de su sistema inmunológico o a la influencia química del cerebro al producir dopamina y crear sentimientos placenteros que al final devienen en la mejora del paciente. No tiene que buscarse una explicación complicada cuando existe una tan sencilla como esta. Los estafadores y vendedores de aceite de culebra para curar cualquier cosa a través del tiempo se han aprovechado mucho del efecto placebo y lo hacen al vender cualquier sustancia inocua que no tendrá efecto alguno en su salud y registrar a aquellos que dicen que se hubieron curado con esto, pues siempre lo sabrá por el efecto placebo, y así utilizar estos casos como publicidad para mantener su engaño. Hablaremos de dos casos muy perniciosos que se han beneficiado y continúan beneficiándose del efecto placebo. El primero de ellos es la homeopatía. Muchas supersticiones giran alrededor del tratamiento de enfermedades y muchos quieren que su superstición sea considerada como medicina auténtica. La homeopatía implica preparaciones que han sido repetidas y extremadamente diluidas hasta que es estadísticamente incierto que haya una sola molécula de principio activo presente. ¿Cómo justifican los homeópatas la venta de agua como medicina? Ellos afirman que el agua tiene una memoria de la sustancia con la cual ha estado en contacto. El problema principal con esta aclamación es que, si aún hubiera pruebas válidas para apoyar esta aserción, es que el agua que el homeópata vende puede haber estado en contacto no solo con la sustancia reclamada para tratar su enfermedad, pero con otras innumerables sustancias durante su existencia natural. La homeopatía no ha demostrado tener efecto alguno más allá del placebo. Como tampoco lo han demostrado otros tipos de medicinas milagrosas, como es la solución mineral milagrosa de Jim Humboldt, también llamada MMS, o sus modificaciones, como es el CDS de Kalker y Landucci.
Esto es una sustancia peligrosa pues contiene el elemento cloro que es muy reactivo y que puede dañar la mucosa interna de nuestros órganos, entre otras cosas. Aunque ellos dicen que debe de consumirse diluida como la homeopatía, cuya dosis es tan pequeña que no hace nada, aún así pacientes pueden tomar dosis más grandes y realmente hacerse daño irreparable a su salud. La hija de Benjamín de repente deja de respirar. Él reza para que ella esté bien hasta que la ambulancia llegue, pero al final ella como quiera muere. Nos detienen para creer que el rezo de Benjamín no era lo bastante bueno o porque allí había un plan divino diferente para él y su hija. Si nuestros destinos ya están divinamente decididos, entonces el rezo no tendría ningún efecto, aun si los dioses existieran. Los problemas se agrandan cuando las supersticiones se hacen tan bien establecidas que cualquier resultado las refuerza. Tanto si usted reza, hace el valle de la lluvia, o se pone lo que usted cree que es el sombrero de la suerte, y consigue los resultados que usted quiere. Entonces, usted seguirá rezando, bailando o llevando puesto el sombrero. Pero si usted no consigue los resultados deseados, usted como quiera reza, baila o lleva puesto el sombrero para asegurarse de que funcione para usted en otra ocasión. De esta manera, usted crea una tendencia hacia la confirmación de la unión casual que usted ha creado y una ceguera para información contraria que le ayudaría a identificar su error. Una vez esto pasa, usted ha construido una barrera al pensamiento racional y se ha alejado de la realidad como las palomas de Skinner. Le abandona agitándose dentro de una jaula psicológica de su propia fabricación, bloqueada de darse cuenta que sus acciones no tienen el efecto que usted imagina. Si encontramos las palomas de Skinner pintorescas y divertidas, si nos encontramos pensando, si solo ellos entendieran cuánto más deberíamos nosotros, con nuestra mucha mayor inteligencia, estar listos para examinar nuestros propios comportamientos y encarar los errores que nos llevan literalmente a ninguna parte. Las supersticiones pueden dar a unos una ilusión consoladora de que tienen más el control sobre sus vidas de la que realmente tiene, pero sus efectos pueden ser más opresivos, sobre todo cuando los supersticiosos insisten en que los otros compartan o apoyen estas creencias irracionales. Nos encontraremos con personas cuya reacción cuando hagamos algo supersticioso o extraño, como poner zapatos nuevos sobre la mesa o abrir un paraguas dentro de la casa, estarán claramente diseñadas para hacernos parar lo que ellos ven como un comportamiento desafortunado y así poder validar su forma de pensar mágica. Este es un modo de cómo las supersticiones utilizan las tradiciones para extender su control tiránico más allá de los creyentes. Y hacemos bien al resistir esta clase de manipulación. Si ellos quieren ser felices dejando que una creencia sin prueba gobierne sus vidas, que así sea. Pero ellos no tienen ningún derecho a solicitar la colaboración de otros. Cuando usted rechaza la superstición, ya no se siente protegido por encantos, amuletos o rachas de buena suerte, pero al mismo tiempo se libera de la creencia de que gatos negros o espejos rotos le traerán algún mal. La agua bendita no puede bendecirle, pero las maldiciones ya no pueden dañarle. Los cristales de cuarzo, la homeopatía, el clorito de sodio o la lejía milagrosa no mejorarán su salud. Pero usted será menos vulnerable a la explotación psicológica y financiera de los charlatanes médicos. Tampoco se verá afectado de una esperanza de que pseudo procedimientos médicos como la medicina alternativa le han curado. La mejoría de su condición psicológica u otro tipo de salud no se debe a una medicina parecida al antiguo aceite de culebra que cura todo. Si no ha tomado medicinas reales recetadas por un médico certificado, esta mejoría se debe al efecto placebo, que utiliza su sistema inmunológico y la producción de dopamina en su cerebro para curarse a sí mismo. Quizás lo más importante de abandonar lo sobrenatural es que las supuestas fuerzas del bien y del mal ya no reciben el crédito ni la culpa por lo que nosotros los seres humanos hacemos. En cambio, entonces, ahora podemos entender que la gente es la responsable de su propia bondad, crueldad, generosidad, tacañería, pereza o hechos. Que toda la responsabilidad caiga sobre nosotros puede llevar a un sentido de autocontrol
genuino. Pero al final lo que implica es que vamos a aprender de nuestros errores. Cuando seguimos supersticiones, conspiraciones o pseudociencia, perdemos conciencia de los errores y estos se nos hacen invisibles, porque los hemos mezclado con nuestro modo de pensar. Si no decimos que la magia puede solucionar nuestros problemas o librarnos de la culpa para cualquier mal que nosotros hayamos hecho, usualmente es una opción más fácil que pensar críticamente o hacernos responsables de nuestras acciones. En conclusión, el poder del placebo es un fenómeno fascinante e importante que se ha estudiado durante décadas. Aunque no sabemos todo sobre él, sí podemos decir que al aprovechar el poder de nuestras mentes activadas por el efecto placebo, podemos mejorar nuestra salud y bienestar de maneras que nunca creímos eran posibles. Pero si el precio a pagar es negar la realidad, temiéndole a adquirir conocimiento, incapaces de distinguir las aclamaciones verdaderas de entre las falsas o demonizando la diferencia, le engañará mucho más a la larga. Con un pequeño y cuidadoso pensamiento crítico, podremos identificar nuestras propias jaulas de superstición, conspiranoia o pseudociencia y caminar libres de ellas. Muchas gracias por su atención.